Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Somos el grupo número 3, conformado por Ronnie Carrasquel y mi persona, Jorge Castro. En esta exposición se van a explicar los tipos de datos, los elementos de SQL, la sintaxis SQL, la creación y eliminación de base de datos, la creación y eliminación de tablas de columnas, como añadir una columna a la tabla, y la definición de datos en SQL, Oracle y Sybase. Lo primero que se va a explicar son los tipos de datos que puede tener una base de datos, y básicamente estos son los datos generales, ¿no?, que se pueden utilizar con cualquier lenguaje de programación o que van a estar presentes en una base de datos. El primero sería el tipo de dato entero, que estos datos nos permiten almacenar valores de números enteros. Como se puede observar en la diapositiva, están comprendidos en un rango de 32.767 a menos 32.768. En caso de que se quiera poner un número entero mucho más grande que los que están en la diapositiva, se tendría que poner la palabra long. Sin embargo, el tipo de dato más utilizado es int. Tenemos el segundo dato, que son los datos float. Esto nos permite almacenar valores decimales. Si tenemos un número como 10,5 o tenemos un número como 12,3, este tipo de datos son los que nos permiten incluirlos en nuestra base. O ya sea en un lenguaje de programación, son los que nos permiten plasmarlos en nuestro lenguaje. Tenemos el tipo de dato char, que son caracteres. Y estos se dividen en dos. Están los caracteres simples, que tienen que ir entre comillas simples. Por ejemplo, si como está en la diapositiva, si se quiere poner un solo carácter, tiene que ir una comilla de un lado y otra de otro. Sin embargo, si nosotros quisiésemos poner una cadena de caracteres, ya sea una oración o una palabra, tendría que ir entre comillas dobles. Y esto se puede observar cuando escribimos cualquier frase o cualquier oración en cualquier tipo de lenguaje de programación básico. Tenemos por último el tipo de dato booleano. Este tipo de datos solo tiene dos estados, que son verdadero o falso, y se utilizan, por ejemplo, para habilitar una opción en un software, para permitir que un software realice un proceso, o si por ejemplo tenemos un sistema que comparta software hardware. Por ejemplo, los tipos de datos booleanos son los que van a permitir que se dé interconexiones entre ellos. Lo segundo que se va a explicar son los elementos de SQL. SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Y este es el conjunto de elementos que nos va a permitir a nosotros interactuar con nuestra base de datos, ya sea modificando, creando datos, o sencillamente generando nuevos registros o asignando permisos a los usuarios para que puedan ingresar a la base de datos. Tenemos tres tipos de comandos básicos. Son los DLL, los primeros, que nos permiten crear y definir nuevas bases de datos. Estos son los que nos van a permitir, por ejemplo, si nosotros queremos crear una base de datos desde cero, estos son los que nos van a permitir crearla. Tenemos los DML, que nos permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base. Básicamente, si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar un tipo de información por medio de un filtro, o queremos extraer un dato, estos comandos son los que nos van a permitir gestionar estas opciones. Tenemos también los últimos tipos de comandos básicos, que son los DCL, que son los encargados de otorgar permisos a los usuarios. Por ejemplo, si yo quiero que un usuario pueda modificar datos dentro de una base de datos creada, estos comandos son los que le van a permitir a ese usuario poder o no poder modificar los registros que se tengan. También tenemos las cláusulas. Las cláusulas son también conocidas como condiciones o criterios. Son palabras especiales que nos permiten modificar el funcionamiento de un comando. Es decir, si nosotros queremos hacer un registro y queremos que este registro y los que vengan después de tengan una característica específica, las cláusulas son las que nos van a permitir esto. Tenemos los operadores, que permiten crear expresiones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Son sumamente básicas y se pueden encontrar en SQL y en muchos lenguajes de programación. Tenemos las funciones, que son empleadas para conseguir valores complejos específicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de datos y queremos sacar el promedio de dicha serie de datos, las funciones nos van a permitir hacerlo de manera rápida y sencilla, ya que es una opción que trae SQL. Y los literales,
que también conocidas como constantes, que pueden ser sencillamente valores concretos como un número, una fecha o un conjunto de caracteres que representen un nombre. Tenemos los operadores lógicos, los cuales están basados, valga la redundancia, en la lógica. Estos son utilizados para determinar la veracidad o determinar si una oración o un hecho es verdadero. Tenemos AND, que evalúa dos condiciones y devuelve un valor verdadero solo si ambas son ciertas. OR, que evalúa dos condiciones y devuelve un valor verdadero si alguna de las dos es cierta. Y NOT, que devuelve el valor contrario de la expresión. Tenemos las funciones de agregado, que como se mencionó anteriormente, son palabras especiales que nos permiten modificar los comandos. Tenemos average, que nos permite calcular el promedio de un valor de un campo determinado. Count, que devuelve el número de filas de la selección. Sum, que es suma, que devuelve la suma de todos los valores de un campo determinado. Max, que es máximo, que devuelve el valor más alto de un campo determinado. Y mínimo, o min, que devuelve el valor mínimo de un campo determinado. Y por último, tenemos los operadores de comparación. Estos operadores de comparación también se pueden observar en ciclos o en bucles de programación, ya que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro programa pare cuando un número llegue a menor o mayor a otro, estos son los operadores que nos van a permitir realizar esta acción. Tenemos el operador menor que, el operador mayor que, distinto de, menor o igual, mayor o igual, igual, y aquí es donde cambia. Tenemos between, que se utiliza para especificar un intervalo de valores, like, utilizado para comparación, e in, que se utiliza para especificar la fila de una base de datos. Ahorita lo voy a dejar con mi compañero Ronnie Carrasquel, que va a pasar a demostrar la sintaxis de SQL. Vale, mi nombre es Ronnie Carrasquel y vamos a hablar sobre SQL. SQL es un lenguaje estructurado que nos permite administrar bases de datos relacionales y realizar diversas operaciones con los datos. En pocas palabras, nos permite manejar la información a través del computador a través del lenguaje llamado SQL. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el MySQL Workbench, que nos permitirá crear bases de datos, administrarlas, crear tablas y crear columnas, añadir información y eliminarlas. Vamos directamente a iniciar en este programa. Iniciamos y nos va a pedir un usuario y una contraseña. La contraseña y el usuario se obtienen o se crean cuando se instala el programa. Colocamos la contraseña que colocamos, ingresamos y nos va a mostrar un espacio de trabajo. ¿Ok? En este espacio de trabajo ya estaba trabajando con una base de datos, que es la que voy a explicar ahora. Pero veamos un poco de el espacio. Acá tenemos las bases de datos que tenemos en el sistema. Esto nos dará información. Acá saldrán los mensajes de salida de las operaciones que colocamos aquí, que va a ser donde vamos a colocar nuestros comandos para poder trabajar con los datos. Vamos a comenzar viendo qué bases de datos tenemos en el sistema. Para eso utilizamos esta sentencia llamada show databases. Daremos punto y coma para cerrarla y utilizamos las mayúsculas porque es lo recomendado por SQL. Damos control enter o podemos darle también acá y va a mostrar las bases de datos que tenemos en el sistema. Como ven, sale un mensaje diciéndonos que se completó y que este fue el tiempo que duró y que se pudo ejecutar sin problemas el comando. Como puedes ver, las bases de datos. Pero vamos a trabajar creando una base de datos totalmente nueva. Borremos lo que colocamos acá y vamos a utilizar el comando create database y le pondremos el nombre de clientes. Cerramos con punto y coma y damos control enter. Se creó la base de datos. Veamos qué tenemos en esa base de datos. Show tables, porque es donde se aloja la información en las tablas. Punto y coma, control enter, y como pueden ver nos sale un error. No podemos hacer directamente mostrar, querer que nos muestre la base de datos si todavía no la estamos usando. Como ven, acá nos sale la base de datos. Vamos a refrescar y ahora sí aparece.
vamos a escribirle a MySQL que use la base de datos cliente, control enter. Ahora sí la está usando y ahora sí podemos escribir el comando anterior, que era show tables, y le damos control enter. Ahora nos muestra las tablas, pero nuestra grita o nuestra cuadrícula no tiene tablas. No hemos creado ninguna tabla aún. Vamos a crearla. Escribiremos el comando create table y colocaremos clientes. Damos control enter y nos va a dar un error. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que se vean cómo se crean las bases de datos, pero en MySQL hay que colocar las columnas ya cuando quieres crear la tabla. O sea, no se puede crear la tabla y después colocar la información. Hay que crear las tablas con las columnas. Entonces, borramos el punto y coma y vamos a abrir un paréntesis, o podemos colocarlo acá. Entonces, colocamos enter y nos va a abrir una especie de llave. En esa llave vamos a colocar las columnas. La primera va a ser la ID. La ID es como la identificación de cada cliente que vamos a ir ingresando, que nuestra idea es que cada vez que ingreses información se vaya colocando en la parte izquierda o en la primera columna, cliente 1, cliente 2, clientes 3. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la ID y la vamos a poner que sean por valores enteros por una longitud de 11 caracteres. ¿Qué es la longitud? Es lo largo de los caracteres que se va a colocar, como por ejemplo una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, si no me equivoco, tiene 16 dígitos o 18, por allí va, donde se pone el número de caracteres que puedes colocar. Acá pueden ser también hasta 11 caracteres, es decir, 11 números en fila. ¿Ok? Ahora le vamos a dar un valor de que no sea nulo. ¿Qué quiere decir que no sea nulo? Es decir, que no podemos dejar el espacio vacío. A juro tiene que haber un identificador. Pero para evitarnos el problema de estar colocando 1, 2, 3, 4 y viendo qué cliente entró y qué cliente, porque qué número de cliente va, colocamos un valor de auto piso incremento. Entonces va a ser automático, se va a incrementar de forma automática. Damos enter y creamos la siguiente columna. Va a tener el nombre del cliente. Le vamos a poner un varchar, que va a ser la variable o caracteres, con una longitud de 20. El nombre de 20 es muy largo, pero por si a las moscas. Y le colocamos que también sea un valor que no sea nulo. Damos enter y vamos por el apellido. Colocamos también un varchar con una longitud de 20, que este tampoco sea nulo. Damos coma. Ahora que le vamos a pedir al cliente la dirección, vamos a colocar también un varchar que tenga una longitud de 60, porque las direcciones suelen ser más largas que los nombres completos. Y estas sí podemos dejarlas que sea un espacio vacío, porque hay clientes que no les gusta colocar su información. Entonces colocamos la coma y vamos al siguiente renglón. Acá vamos a crear la primera llave, la llave primaria, que se va a llamar primary key. Esta llave lo que nos va a permitir es que se conecte con las otras tablas. Entonces la primary key va a ser el ID. ¿Okay? Ahora seleccionaremos enter y, si se acuerdan, habíamos abierto la tabla con un paréntesis. Vamos a cerrarla y vamos a presionar nuestro punto y coma. Damos control enter y se está creando tenemos un pequeño problema. A ver, vamos a copiar esto, reportarlo. Y vamos a hacer que nos muestre la tabla, porque nos parece una parte de advertencia. Un icono, show tables, enter, pero sí se creó la base de datos. Es decir,
Este símbolo de advertencia nos quiso decir como que no tenemos todavía información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir información. Entonces, ¿cómo haremos para añadir información? Hay una parte que se utiliza en MySQL o en SQL, que son las siglas llamadas CRUD. CRUD significa Create, Reading, Update y Delete. Estas 4 siglas va a ser una para crear, una para leer, otra para actualizar y otra para borrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incluir, es decir, utilizaríamos la primera, que sería insert into, para incluir la información de los clientes. Vamos a colocar clientes, que va a ser la tabla donde vamos a utilizar. Abrimos nuestro paréntesis y en él vamos a incluir el nombre. Incluiremos nombre, apellido y dirección. Cerramos paréntesis y le damos espacio, le damos enter. Vamos a colocar los valores, colocamos values y colocamos comillas. En estas comillas es donde vamos a incluir los datos. Vamos a colocar el nombre del cliente, en el caso es Ronnie, coma, pondremos el apellido, cerramos la comilla, ponemos coma también y colocaremos la dirección. Vamos a colocarle Avenida SQL y cerramos nuestro paréntesis. Cerramos con punto y coma toda la instrucción y le damos control enter. Se ingresó los datos a la base de datos. Borremos estos comandos y vamos a ver qué es lo que aparece. Para ello vamos a utilizar select, colocamos un asterisco, que este asterisco va a decir selecciona todo lo que sea de, que es from, clientes. Damos control enter y ves, nos está mostrando la información ingresada, el ID, Ronnie Carrasquel y la dirección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el comando del borrar totalmente la base de datos para concluir con nuestra posición sobre cómo crear y eliminar bases de datos y cómo crear tablas e ingresar la información y crear columnas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para borrar nuestra base de datos, escribimos drop database, colocamos el nombre de la base de datos y punto y coma, cerramos. Ya acá se nos borró nuestra base de datos. Esa fue toda mi exposición. Gracias por visualizar.